Pinturas Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es El Poder del Conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. Ya vamos para 20 años y somos los primeros y pioneros con un programa en bolsa de valores. Miren, hoy tenemos un programa especial. Le trajimos los eventos económicos y cuál es realmente, qué está moviendo el mercado y cuál es el miedo que hay en la bolsa y qué significa para la bolsa que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, diga que se quiere reunir con el presidente Putin solo si él accede a terminar la guerra. Eso es lo que están esperando los mercados. Esa puede ser la punta de lanza y la noticia más importante de la bolsa, porque el movimiento de la bolsa en un 98%, podríamos decir, es geopolítica. Todavía estamos con mucha incertidumbre y con mucho miedo. Vamos a ver cuáles son los riesgos que nos acechan y qué tan rápido llega la recesión, que va a ser larga y prolongada, y todo va a depender, evidentemente, de los acuerdos entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania y la Unión Europea, porque dice Putin que si le ponen tope al gas, al petróleo, entonces él va a cerrar la llave del gas. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa su gran ascenso y la construcción de dos emblemáticas torres, una ubicada en Nacre y otra en Piantini, pero esta en especial, Everest Tower, localizada en el sector exclusivo de Santo Domingo, como lo es el Piantini, un condo hotel, donde es el mejor instrumento de inversión que usted va a obtener con una rentabilidad garantizada, porque se hicieron un estudio de mercado de un 20% mensual. Y todo su dinero usted lo va a recuperar en un máximo mínimo entre 4 y 5 años, no más de ahí. Tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. Nosotros queremos felicitar al ingeniero José Rosado por esta gran visión y traer al país, a la República Dominicana, y especialmente a Santo Domingo, esta torre emblemática, Everest Tower, constructora Armando Toros. Llámenos, 809-535-8000. Felicitamos al ingeniero José Rosado. Miren, dicho esto, la bolsa continúa en su pequeño ascenso, lo que le llamamos rally de fin de año. Hubo un cambio de mentalidad en la Reserva Federal ahora y nos dejó ver entre líneas que posiblemente los próximos aumentos no sean tan agresivos como han venido sucediendo, de 75 puntos por 4 periodos consecutivos. Posiblemente baje a 50 puntos o 25 puntos. Wall Street ha interpretado eso como una desaceleración de su política y eso hace evidentemente que la bolsa suba, lo que le llamamos rallies. Pero eso no quiere decir que no tengamos una recesión. La recesión es inminente, el ciclo ellos lo van a terminar. Hay un precio a pagar y todos tenemos que pagar ese precio, y lo hemos dicho. O sea, nosotros dijimos cuando comenzó la recesión oficialmente. Ahora bien, ellos todavía no la han declarado, pero los mercados sí. Lo que queremos saber es qué tan prolongada va a ser o qué tan agresiva será. Entonces, la bolsa nos está hablando y nos está diciendo lo que va a pasar.
Ahora nosotros tenemos que ver primero qué va a pasar con la guerra de Rusia y Ucrania, porque el 98% de lo que está pasando en la bolsa hoy en día es geopolítica. La bolsa asimila los datos económicos y lo convierte en unos datos peores que lo que debe ser. Pero el problema geopolítico nos trae mucha incertidumbre, muchos imbalance en el mercado, mucha ambivalencia, y el mercado no quiere saber de nada que tenga que ver con pánico ni incertidumbre. O todo es blanco o todo es negro. No existe el gris en la bolsa. La incertidumbre no es aceptada en los mercados porque es un asunto de seguridad y confianza. Colóqueme la número 1, señor director, para que veamos el Dow Jones Index. Ahí lo vemos, mire, esta semana cerró en 34.400, casi 30 puntos. Fíjense que todavía tenemos varios meses ahí y esa línea roja todavía está por debajo de la blanca. Comienza posiblemente una creciente de la línea blanca, tratar de penetrar la línea roja, pero independientemente de que la bolsa se pueda recuperar, eso no quiere decir que la recesión no vaya. La recesión va sí o sí, porque el ciclo hay que terminarlo. Ellos ahora han cambiado el lenguaje y nos dicen, antes era un 2% de inflación, ya el mercado lo ha establecido un 5%. O sea que ya ellos están conformes. Si bajamos la inflación a un 5%, ya ellos están conformes. Pero no va a bajar así tan fácil. Hay que pagar un precio. Corporaciones comienzan ya despidos masivos y eso va a subir definitivamente la tasa de desempleo. Aunque esta semana hubo un mayor aumento de empleados en Estados Unidos, de creación de empleo, eso garantiza que haya más inflación, porque mientras más gente tenemos trabajando, mayor demanda de bienes y servicios nos garantiza y eso sube el precio. Es un asunto de oferta y demanda. Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y le solicitó públicamente que él está dispuesto a intervenir y a sentarse con el presidente Vladimir Putin, solo si Putin decide terminar la guerra. Colócame la número 2, señor director, para que veamos. Dice ahí, Biden dice que hablaría con Putin, pero solo si para acabar la guerra de Ucrania. Amplíeme ese párrafo, señor director, para que lo veamos. El presidente estadounidense Joe Biden afirmó este jueves que está dispuesto a hablar con su homólogo ruso, Vladimir Putin, pero solo para acabar la guerra en Ucrania. Estoy preparado para hablar con Putin si decide que está preparado para buscar formas de acabar con la guerra, afirmó Biden en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al mandatario francés Emmanuel Macron. Fíjense, pero el presidente Putin no decía eso antes. El presidente Biden no decía eso. Entonces ya se está buscando una solución porque ya está afectando más allá de la cuenta. Ya tenemos 10 meses con esta guerra, comenzó en febrero. Entonces Estados Unidos sabe que va a entrar, y el presidente Biden sabe que va a entrar una reelección en 2 años. Mientras más se prolonga esta guerra, más problemas económicos tiene el mundo. Y nosotros le hemos dicho que los mercados tumban gobiernos. Entonces que hay problemas, el precio de la canasta familiar, independientemente que los mercados lo suban, en un 90% se le pega al gobierno eso es. Por eso que los gobiernos tienen que tener políticas sociales y gastar menos o gastar más dependiendo la circunstancia en la que estemos en la economía. Entonces por eso el presidente Biden está cambiando su discurso ligeramente porque ya está cansado de la guerra de Ucrania. Ya Estados Unidos se está cansando de la guerra. Porque le conviene terminar la guerra porque en 2 años hay elecciones. Entonces, ya después que pasen las elecciones otra cosa será. Pero mientras eso pasa, los precios siguen incrementándose, la inflación sigue subiendo, el descontento en la sociedad se sigue produciendo y eso evidentemente le puede costar la reelección al Partido Demócrata en Estados Unidos y a muchos países. Porque fíjense que perdió la Cámara de Representantes, aunque ganó el Senado. Entonces hay eventos que se están dando, como decimos, eventos económicos que tenemos que ver, lo que son los puntos clave para la semana por venir y que nosotros lo vamos a puntualizar. Son cientos de variables, posiblemente miles de variables por todos los países que tenemos, pero puntos críticos que entendemos que mueven el mercado y que hay que prestarle mucha atención porque entonces eso determina qué tan saludable es la economía mundial
y por descalificación, qué tan saludable es nuestra economía. Colóqueme la número 3, señor director, para que veamos ese evento. Miren, eventos económicos, G7, dice aquí, the group of G7 nations in Australia on Friday said they had agreed $60 per barrel price cap on Russian seaborne crude oil after the European Union members overcame resistance from Poland and hammered out a political agreement earlier in the day. O sea que el grupo de G7 y Australia se están poniendo de acuerdo para ponerle un tope al precio del crudo de petróleo de Rusia en $60. Dice ahí, the European Union agreed to price after holdout Poland gave its support. O sea que los G7, fíjense que son los G7. ¿Por qué los G7? Porque ellos tienen el control del 90% de la actividad económica y responden a sus intereses. Entonces, prácticamente, lo que quieren con esto es aislar a Rusia y bloquear la economía de Rusia. Porque lo que se persigue es estrangularlo para que Rusia siga perdiendo la guerra. Entonces, pero ¿qué pasa? Que con un crudo de petróleo caro y el presidente Putin hablando de que sería catastrófico una guerra nuclear entre las grandes potencias, eso manda un mensaje negativo a la bolsa y manda un mensaje negativo a los mercados y de pánico. Y ya le hemos dicho que las noticias negativas impactan inmediatamente al mercado y la bolsa no quiere saber de nada que tenga que ver con incertidumbre ni con pánico e inmediatamente explota. Entonces Putin sabe eso y manda ese mensaje. Él sabe que si manda todo lo que él diga, el mercado lo ve con lupa y entonces reacciona ante esos comentarios del presidente Putin. Pero los G7 quieren estrangular a Rusia y doblegarlo. Pero él dice ahora que si eso pasara, él le va a cerrar la llave del gas a los países de Europa. Y el invierno comienza el 21 de diciembre. O sea, el 21 de este mes es que comienza el invierno. Un invierno frío y prolongado. Colóqueme la número 4, señor director, para que veamos qué más dicen ellos. The G7 price cap will allow non-European Union countries to continue importing seaborne Russian crude oil, but it will prohibit shipping, insurance and reinsurance companies from handling cargoes of Russian crude around the globe unless it is sold for less than the price cap. Fíjense, ellos dicen que no va a haber seguro porque las aseguradoras, dice ahí, because the most important shipping and insurance firms are based in G7 countries. O sea que las grandes aseguradoras que aseguran esos barcos grandes de crudo de petróleo, de gas natural, lo que sea, entonces están en los G7. Entonces eso le va a dificultar a Rusia el problema si no puede controlar eso. Si se para el crudo de Rusia, si Rusia no acepta el precio tope, tenemos problemas en la bolsa, tenemos problemas en los mercados, tenemos que ver a partir de ahora, eso toma efecto mañana ya. Entonces vamos a ver cómo va a reaccionar Wall Street y cómo van a reaccionar los mercados en Europa y cómo van a reaccionar los mercados asiáticos, porque dependiendo cómo se desempeñe este corte, este tope financiero en el pago del crudo de petróleo ruso, hay problemas porque el crudo está carísimo y ellos se lo quieren poner a Rusia en $60 el barril. Entonces, colóqueme la número 4.1, señor director, para que veamos el West Texas cuesta 80.34 y la 4.2, el Brent de Europa cuesta $85. Entonces, si se lo fijan a $60 a Rusia el crudo, eso significa que la intención es estrangular a Rusia y que Rusia no tenga liquidez para seguirla invirtiendo en la guerra. Ese es el objetivo final, es un asunto de poder, es un asunto de control. Y China, todos sabemos que China es, de una u otra forma, aunque tiene bonos del Tesoro de Estados Unidos, es aliado de Rusia. Entonces, estos puntos clave de esta semana y que comienzan a partir de mañana con el crudo, el tope de crudo de petróleo, del crudo a Rusia, tenemos que vigilarlo porque eso puede traer mucha incertidumbre a la bolsa y en consecuencia eso puede significar un aumento en el crudo de petróleo y provocar una mayor inflación a nivel mundial y global. Y todas las economías, si sube el crudo, si sigue subiendo, que está el West Texas en 80 y el Brent en 85, vamos a ver qué va a pasar. A partir de mañana son puntos clave y esta semana
otros temas también que van a determinar el movimiento de la bolsa que tenemos que observar bien de cerca. Esa es la número 5, señor director. Ojo con esto también, porque esto es el Banco Central de Europa. La presidenta del Banco Central de Europa, la señora Cristina Lagarde, habla esta semana. European Central Bank President Lagarde speaks. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Fíjense lo que dice ahí. European Central Bank President Cristina Lagarde, cuando eso pasa, ¿qué es lo que significa eso? As head of the European Central Bank, which says short-term interest rate, porque cuando ella habla, fija la tasa de interés a corto plazo del euro. Entonces, dependiendo de lo que ella diga, entonces el euro va a subir o va a bajar. Entonces, por eso es cuando una moneda se fortalece, entonces, pero el dólar viene, los commodities vienen en función de dólares. Entonces, va a haber una guerra de divisas esta semana, dependiendo de lo que diga la señora Cristina Lagarde, y que puede impulsar el euro hacia el alza. Entonces, eso no va a favorecer al dólar y evidentemente favorece entonces a los commodities. Entonces, ¿qué significa esto? Que podemos tener en el corto plazo y en el mediano plazo un mayor aumento de los precios de los commodities, incluyendo el crudo de petróleo, incluyendo el gas natural, incluyendo los alimentos, incluyendo todo, porque Rusia comienza a prepararse contra eso. Entonces, ¿cuáles otros eventos más? El número 6, señorito, para que veamos qué más se está dando en esta semana. European Gross Domestic Product. Esta semana la zona del euro nos va a dar el Producto Interno Bruto, Gross Domestic Product, measure the annualized change in the inflation adjusted value of all goods and services produced by the economy. O sea que nos da todos los bienes y servicios producidos por la economía. Y dice, it is broad measure of economic activity and the primary indicator of the economy's health. O sea, que es un indicador primario de la salud de la economía. Entonces, a higher number than expected reading should be taken as positive, a bullish for the euro, while a lower than expected reading should be taken as negative and bearish for the euro. O sea que si viene un número mayor de 0.2, es positivo y va a subir el euro. Pero si ese número es menor, entonces negativo y el euro tiende a decaer. Entonces, toda esta noticia, junto con la parte de Rusia y lo que dice el presidente Biden, que quiere sentarse, nos está dando señales a nosotros de que ya hay potencias que se están cansando de la guerra por asuntos de geopolítica, por asuntos de continuar en el poder, un asunto de intereses. Nuestro pueblo tiene que entender eso, un asunto de intereses. Y en periodos eleccionarios, las guerras lo que nos traen es más incertidumbre, más pánico y más aumento de la canasta familiar y de los alimentos. Colóqueme la número 8, señor Héctor, para que veamos qué más. Los eventos, United States ISM, o sea, la no Manufacturing, the Institute of Supply Management, No Manufacturing Purchasing Manager Index, also known ISM, Report on Business Compost Index is calculated as indicator of overall economic condition for non-manufacturing sector. ¿Por qué es tan importante esto? Porque una lectura por debajo de 50 significa que la manufactura está contraída y que hay problemas en la economía. Esa es la número 9, señor director. Entonces eso no trae problema. A reading above 50% indicates that non-manufacturing sector economy is generally expanding. Below 50% indicate that non-manufacturing sector is generally contracting. O sea, eso nos dice a nosotros si la economía norteamericana se va a expandir o si se va a contraer. Pero eso es positivo o negativo para el US dólar. Y también la número 10, señor director, para que veamos el precio a la producción. United States Producer Price Index. Ahí los vemos, dice Producer Price Index measure the change in the price of goods sold by manufacturing. And it is a leading indicator of consumer price inflation. Fíjense, ese índice mide la indicación de si la inflación va a continuar subiendo o si va a bajar la inflación. Entonces, ¿qué es lo que nos está nosotros atacando ahora mismo en el mundo? Bueno, la inflación, producido por un aumento de los precios de los commodities y producido por la guerra de Rusia a Ucrania, producido también por toda la inyección de liquidez de los poderosos que le pusieron casi 6 trillones de dólares a la FED y casi 6 trillones de euros el Banco Central de Europa. En todo esto, mezclado con estos datos, si son negativos estos datos, entonces la crisis
y la recesión se va a incrementar. Es un asunto de qué tan rápido llegamos y qué tan profunda será si no resolvemos estos problemas. Y el principal problema, el presidente Biden ya lo dejó ver, es que quiere reunirse con Putin si es para acabar la guerra, porque ya se están cansando de esto. Colóqueme la número 11, señor director, para que veamos. La tasa de desempleo en Estados Unidos siguió en 3.7%, aunque se le agregaron más de 260,000 empleos, 263 si no recuerdo. Entonces, eso nos dice a nosotros que la economía está en full empleo, pero la inflación nos está atacando de una forma brutal y descomunal al mundo entero, incluyendo nuestro país. Entonces, debemos de felicitar. Puede bajar con nosotros, señor director, porque una buena política de los gobiernos ahora es determinante para mantener la economía a flote. Fíjense que este gobierno tomó este país en plena pandemia, cerrado el país, con una crisis mundial de la pandemia que no sabíamos lo que iba a pasar. La economía hubo que cerrarla y vamos a cumplir 3 años ya. O sea que no ha sido la mejor forma ni las mejores circunstancias para gobernar un país, para ningún gobierno del mundo. Entonces necesitamos gerentes, por eso el dinero tiene que alcanzar, por eso la importancia de la institucionalidad. Esa es la importancia de que los funcionarios no se roben el dinero, porque no hay dinero para que el Banco Central nuestro vaya a colocar bonos soberanos a Wall Street y que se los roben los funcionarios de este gobierno, ni de este ni de nosotros, de los pasados que se los acaban con medio mundo. Los pueblos nuestros tienen que entender eso. Usted no puede estar votando por un presidente que es permisivo y que permite que se roben 30,000 millones de pesos por año y que el Banco Central tiene que ir entonces a colocar 30,000 millones de pesos en Wall Street para que usted y yo lo paguemos por su ineficiencia, por su incapacidad de usted no entender que cuando se pierde 1 millón de pesos se pierden 10 empleos directos y que usted y su familia perdieron su futuro porque ese gobierno permitió eso. Eso no se puede pasar en una sociedad decente. No pueden volver los ladrones a este país ya. No pueden volver más, nunca jamás. Los ladrones saqueadores no pueden volver. Y aquellos candidatos que no hablen de acabar con la corrupción y meter presos a sus compañeros, tampoco pueden volver. Porque usted no lo oye hablando ninguno, hablando del robo de sus compañeros. Ninguno habla de eso. El único que habla de eso es este presidente, que dice que van presos. Nadie más ha hablado de eso. Y aquí tienen que hablarnos de eso, de la justicia, de quitarle lo que se robaron e ir por ello, porque lo que estamos pasando hoy es porque no hay dinero. Y no sabemos lo que viene, y eso lo hemos dicho. Este es el peor momento para usted endeudarse. Si usted es empresario, si usted es industrial, no se endeude ahora. Este no es el mejor momento. Porque si usted no tiene cómo solventar su empresa, su pequeña o mediana empresa, corre el riesgo de perderlo con el aumento de la política monetaria, tanto en Europa, el Euribor, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Eso es inevitable. Es fulminante la inflación y es fulminante la recesión que viene. Entonces, eso hay que pararlo, porque todos dependemos de los mercados. Y los mercados están muy nerviosos porque no sabemos lo que va a pasar con Rusia y Ucrania. Y Putin está hablando, diciendo él que una posible guerra nuclear sería catastrófica para el mundo. Bueno, pero eso trae pánico al mercado. Y eso es lo que él quiere. Porque el mercado es, dice el mercado que usted compra en el rumor y vende la noticia. O sea, lo que le hace daño a la bolsa es el rumor. Porque después que sale la noticia, ya la noticia salió, ya no tiene efecto. Porque ya el efecto, los precios lo asimilaron. Colóqueme la número 12, señor director, antes de una pausa, para que veamos la inflación mundial, para que tengamos una idea de qué es lo que está pasando en el mundo. Esa es la número 12, señor director. Inflation continúa fuerte. Mírenlo ahí. En Argentina, 88%. Turquía 85%, Holanda 14%, Rusia 12.6%, Italia 11.8%, Inglaterra 11.1%, Alemania 10%, México 8%, Estados Unidos 7.7%, Brasil 6.47%, Francia 6%, Indonesia 5% y Japón 3%. Es demoledora la inflación. Y aquí ya bajó, aunque bajó de 9.64, tengo 8 y pico, pero sigue siendo demoledora. No se sostiene un país con esa inflación. Es imposible sostener una economía saludable y estable con esa inflación. El Banco Central nuestro ahora pausó en el aumento de la tasa de política monetaria. Lo mismo hizo la Reserva Federal. Nosotros pensamos que esa pausa no es más que un indicio de ver qué va a pasar, porque no se sostiene, porque la inflación está por encima. En el caso nuestro está igual, a la par,
pero como quiera seguimos perdiendo, porque la inflación es alrededor de 8.6 y la tasa de política es 8.50. O sea que todavía estamos negativos, estamos even, lo que se llama break even, o sea que salimos empate. Entonces el dinero no tiene valor en los bancos producto de esto. Pero ellos crearon esta crisis y ahora nosotros tenemos que pagar la consecuencia de esa crisis. Entonces, tenemos que ver qué es lo que está pasando y por qué nosotros decimos que ellos fueron los que crearon esta crisis. Aunque la FED y el Banco Central de Europa están sacando dinero, pero como quiera van a seguir subiendo la tasa de política monetaria. Son dos armas de destrucción masiva. Subir la tasa de política y sacarle dinero a la bolsa es una arma de destrucción masiva para la economía mundial, incluyendo la nuestra. En el próximo bloque vamos a ver qué está haciendo la FED y qué está haciendo el Banco Central de Europa para mantener esta inflación a flote. O si por el contrario, lo que ellos quieren es terminar este ciclo, mandar al mundo a una recesión y entonces comenzar un ciclo desde cero. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, en febrero pasado, este año, cuando comenzó la guerra, que Rusia invade a Ucrania, la inflación en Estados Unidos era 7.7. Ya teníamos una inflación galopante. El presidente de la Reserva Federal había dicho que su propósito era llevar la inflación a un 2%. Ese siempre ha sido el target, o sea, el punto máximo un 2%. Entonces, el lenguaje era que ellos querían de 7.7 bajarlo a 2, o sea, se estaban volviendo locos porque la inflación se había acelerado de forma desproporcionada y descontrolada, todo producido, evidentemente, por la liquidez del mercado. Eso era antes de Rusia invadir a Ucrania. Colóqueme la número 12 para recordarle a todos, el pueblo dominicano, señor director, para que veamos cuál era la inflación, que es la que tenemos hoy y que ellos nos decían. La 12, señor director, esa es la 13, la número 12 de nuevo, para que veamos la inflación real de Estados Unidos, 7.7%. Esa era la misma inflación, la tiene ahí, señor director, mírenlo ahí. Estados Unidos, 7.7%, debajo de México, que tiene 8.41%. Esa era la inflación en febrero, antes de Rusia invadir a Ucrania. Entonces, y cuando teníamos inflación, el presidente de la Reserva Federal, ahora sí, señor director, puede poner la número 13. El presidente de la Reserva Federal, miren, él ahora le sacó esta semana 37.000 millones de dólares a la bolsa en impresión, le sacó el mercado, 37.000 millones de dólares. Prácticamente la 2/3 parte del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Esta semana salió de la bolsa, producido por la Reserva Federal, 37.000 millones. Pero esa inflación que teníamos antes era 7.7 la que tenemos hoy. Pero él la subió, la tasa de política monetaria de 0.25 a 4 ahora. Esa es la diferencia. Entonces, ahora él viene, comienza a retirar dinero de la bolsa. Pero la inflación sigue siendo 7.7. Pero nos dijeron a nosotros que ellos querían una inflación target de 2%. Eso no va a pasar, 2%. Para que eso pase, hay que acabar este ciclo económico. Entonces, un aumento de la política monetaria con una reducción de la liquidez. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el mundo? Que el mercado se va a quedar sin dinero, usted va a sentir que va a tener menos dinero en los bolsillos, menos demanda de bienes y servicios con una alta tasa de inflación, todavía por encima de 7.7. Eso es inaceptable para la salud económica de cualquier país, incluyendo el nuestro, que tiene una inflación de 8%. Colócame la número 14, señor director, para que veamos también el Banco Central de Europa, que esta semana le sacó al mercado 298.000 millones de euros y se sitúa en casi 8.5 trillones de euros impresos. Es para que usted tenga una idea. Pero la señora Cristina Lagarde va a hablar esta semana y de ella va a depender qué va a pasar con la política monetaria. Tiene que subir la tasa de política monetaria y es sí o sí, porque la inflación está altísima en Europa también, está en 10 en muchos países. Entonces es inaceptable, es inaguantable esto. Entonces, sacarle dinero al mercado,
subir la tasa de política monetaria significa aumentarle el crédito a usted. Si usted es empresario, le va a aumentar el valor del dinero, aumentar el crédito. Cuando el gobierno tenga que buscar dinero prestado, va a tener que colocarle una mayor tasa de interés, pero al mismo tiempo eso provoca que haya menos demanda de bienes y servicios y que le bajen las ventas a los empresarios, a los industriales un 25, un 30% con un dinero caro, entonces vienen despidos masivos. Eso no lo soporta ninguna parte, ningún país soporta eso, pero eso es lo que viene. Por eso es que le decimos siempre que a partir de ahora usted tiene que ahorrar lo más que usted pueda. Si usted tiene esas vacaciones y piensa que la puede posponer, bueno, pues pospóngala por los próximos 8 meses, porque no sabemos lo que va a pasar. Nadie lo sabe, nosotros tampoco. El mercado nos está diciendo. Ahora, lo que sí sabemos es que hay problemas, muchos problemas en el mercado y en el mundo con todos los ciudadanos. Colóqueme la número 15, señor director, para que podamos ver. Miren los problemas que hay. US Personal Saving as percent of disposable personal income. En el 20, el norteamericano se estaba ahorrando un 35% de su salario, 2.3% hoy. Entonces, una persona que no se pueda ahorrar dinero, si usted trabaja y usted no puede ahorrar, usted tiene problemas, porque usted está viviendo el día a día. Fíjese, de casi 35% de su ahorro, de su income personal, usted se lo ahorraba. En el 22 estábamos hablando por encima de un 27% y ya está en 2.3%. Eso nos dice a nosotros que los problemas son más graves de lo que podemos ver. Que el ciudadano común y corriente, que la clase media, que la clase trabajadora no está ahorrando porque no puede ahorrar por el alto costo de la vida actualmente. Entonces los mercados nos están diciendo lo que está pasando. Y si antes usted se ahorraba un 35% en términos generales, y ahora usted se puede ahorrar un 2.3%, usted tiene problemas. No se sostiene, porque si le pasa cualquier problema, usted está viviendo el día a día. Entonces, si usted se endeuda y usted entra en un financiamiento de un apartamento, de una casa, de un vehículo, y usted pierde su empleo y no tiene ahorro suficiente para cubrir esa deuda por ser 7 meses, usted lo pierde todo por una mala decisión. Por eso es que es importante la bolsa, porque nos permite ver lo que otros no pueden ver a través del mercado, modestamente. Por eso que siempre insistimos la importancia de educar a este país en cultura bursátil para que todos hagamos esto, para que podamos aprender a invertir en bolsa y para que nuestras corporaciones vayan a la bolsa. Coloca para el número 16, señor director, para que veamos. Esta semana, miren, 263,000 nuevos empleos más se agregaron en Estados Unidos. Pero fíjese que aún así está en full empleo 3.7, Wall Street esperaba 200, entonces eso significa que no hay para dónde crecer, no hay más para dónde crecer, a full capacidad. Eso es lo que nos dice a nosotros, que la economía está en full empleo y que a partir de ahora hay despido masivo, la inflación no lo está diciendo, el incremento del dinero no lo está diciendo y las corporaciones comenzaron a cancelar empleados. Porque las corporaciones están perdiendo, se han perdido casi 2.70 trillones de dólares en 5 corporaciones solamente. Colócame la número 17, señor director, para que usted tenga una idea de lo que le estamos diciendo. Miren, Alphabet, que es Google, Amazon, Tesla, Nvidia y Meta, todas las 5 juntas se han perdido de capital, de capitalización, 2.67 trillones. Fíjense en abril cómo estaba la capitalización de cada uno. Está en el piso todo el dinero del mundo. Cuando 5 corporaciones pierden 2.7 trillones de dólares, nosotros le vamos a decir a usted, para que tenga una idea, qué cantidad de dinero es eso, si lo dividimos entre el PIB de la República Dominicana. Entonces, vamos a decir que 2.7 trillones con 12 ceros a la derecha, 12 ceros a la derecha, entre el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, entre 90,000 millones de dólares, para que tengamos una idea. Estamos hablando que se perdieron 34 años de juntar ese dinero. Esas 5 corporaciones, 34 años tenemos nosotros que juntar el Producto Interno Bruto para juntar ese dinero que se perdió en la bolsa. En esas 5 corporaciones, nada más. ¿Y en qué se traduce eso? Esa es la número 18, señor director. Siempre le hemos dicho que cuando las corporaciones, miren, dice ahí, bájala un poquitico que se vea Tech Job Cox in 2022, number of employees in millions.
Ya esa compañía han cortado más de 200,000, la compañía tecnológica, más de 200,000 empleos. Companies announcing job cuts. Se van para su casa 200,000 empleados. Nosotros no queremos que eso pase, pero esa es la realidad. Fíjese en noviembre la cantidad de empleados en miles lo que se van, 200,000 aproximadamente, de la compañía tecnológica. Entonces, ¿queremos nosotros que eso pase? No. ¿Qué nos trae eso? Bueno, problemas por todas partes. ¿Por qué? Porque hay problemas, porque la inflación se sigue acelerando, el dinero se sigue encareciendo y los poderosos comenzaron a retirar dinero de la bolsa. Entonces, cuando ellos comienzan a retirar dinero, pero ellos también financian. Recuérdense que le dijimos en varias ocasiones que solamente la Fed tiene 2.2 trillones de dólares en mortgage-backed securities, en dinero disponible para financiar. Entonces, pero ellos son los que están subiendo el valor del dinero. Esta semana, la señora Cristina Lagarde va a tener que hablar y posiblemente suba la política monetaria del euro, de la zona del euro. Pero ¿eso qué garantiza eso? Bueno, que va a subir el Euribor, y se sube el Euribor, sube el dinero, el valor del dinero que los bancos se prestan entre ellos, y sube el valor del dinero que los bancos le prestan a los profesionales, a los que quieren casa, a los que quieren carro, a los que tienen esas pequeñas y medianas empresas y que se van a financiar. Y cuando eso ocurre y les retiran el dinero de la bolsa, bajan sus ventas, usted se queda con la deuda y con problemas. Y está pasando aquí ahora mismo eso. Fíjese que los bancos nos llaman todos los días, miles de gente llamando que usted tiene un crédito aprobado de tanto. Eso en todas partes del mundo porque tienen el dinero parado y andan buscando a quién se lo van a prestar. A mí me llaman a cada rato, miren, le aprobamos un préstamo, no, pero yo no quiero dinero, no, pero para que usted sepa, para si usted lo quiere utilizar. Entonces, este no es el mejor momento para eso, porque ellos tienen mucho dinero, tienen mucha liquidez, pero el dinero está saliendo de la bolsa y está subiendo el valor del dinero. Y si usted cae en ese gancho, bueno, usted se jodió ahora, entonces, valga la palabra, porque usted va a perder ese dinero, porque no sabemos lo que viene. Entonces, por eso no es aquí, es a nivel mundial, porque el crédito está subiendo. Colócame la número 19, señor director, para que veamos qué está pasando. Miren, ahí vemos el índice de la manufactura que lo vimos, que fíjense la inflación como está, 7.7. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que alcanza su máximo en 30 meses la inflación, pero el índice de la manufactura ha bajado en la misma proporción. Y todas esas barras perpendiculares grises es que ha habido recesión. Cada vez que eso ocurre hay una recesión. Cada vez que se sitúa por encima la inflación de 4.03 hay una recesión y estamos en 7.75. Entonces el índice de manufactura comenzó a caer de nuevo otra vez. Entonces esa lectura que le hemos dicho a todos, junto con todos los índices y todas esas variables, lo que nos está gritando a nosotros es que estamos cerca a una recesión larga y prolongada. Dice shade area es igual a recesión. O sea que esas áreas grises que están pintadas de gris son la recesión. Entonces, porque ese índice nos dice que cuando la inflación está por encima de 4 y el índice se desploma, viene una recesión. Siempre ha sido así. Y en este caso está la inflación en 7.7. Antes de Rusia invadir Ucrania, esa era la inflación. Pero la tasa estaba en 0.25. Y 0.00, hoy está en 4% y sigue subiendo porque la Reserva Federal dice que va a tener que seguir subiendo, no a la misma velocidad porque quiere mantener esa tranquilidad en el mercado de que quizás no estemos tan mal como estamos, pero sí estamos mal todavía. Colóqueme la número 20, señor Héctor, para que veamos en 49 la lectura esta semana. Miren, 49 y le dijimos que por debajo de 50 es contra la economía y prácticamente es recesión. Entonces, la impresión de dinero en función de porcentaje de los poderosos, sabemos nosotros cuál es la capacidad de impresión que tienen ellos y que nosotros tenemos que hacer lo que ellos hagan sí o sí. Esa es la número 21, señor director. Balance sheet as percent of GDP. Miren, el Banco Central de Japón imprime por un 128% de su PIB. El Banco Central de Suiza
imprime casi 115%. El Banco Central de Europa, 66%. Y la Reserva Federal, 33%. Esa es la capacidad de dinero que hay por encima de su PIB en impresión. Eso es mucho dinero, mucha liquidez. Entonces, retirar ese dinero del mercado ahora y subir el valor del dinero, el precio del dinero, nos va a crear dos problemas graves. Porque tenemos una alta tasa de inflación con menos liquidez y con menos demanda de bienes y servicios. Eso significa automáticamente lo que vimos, despidos masivos de empleados. Y nosotros le hemos dicho a ustedes que millones y millones de empleados desafortunadamente irán para la calle alrededor del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar algunos refugios para usted invertir. El oro es un buen refugio para eso. Colócame la número 22, señor director. Comienza a entrar dinero al oro ahora. Entonces eso significa que el oro puede irse a $2,000 la onza. Y esa guerra con Ucrania y Rusia, ¿qué es lo que significa? Es todo por asunto de poder, porque tanto Rusia como China quieren ser y quieren estar en control del mundo. Es un asunto de poder. Los imperios, así es que se manejan. ¿Quiénes pagamos la consecuencia? Los países en vía de desarrollo. Entonces, ¿cómo se mide el poder de una nación? Bueno, una moneda fuerte. Entonces, ¿es China tan fuerte realmente? ¿Es una realidad China? Sí, es una realidad. Pero su moneda no es tan fuerte. ¿Por qué? Porque el presidente chino, el presidente Xi Jinping, cambió la constitución para perpetuarse en el poder. O sea, él es de por vida hasta que él se muera. Entonces, eso no trae confianza. Y en asunto de inversión, asunto de confianza. Entonces nosotros, nuestros pueblos, que les gusta mucho hablar del comunismo y les gusta mucho hablar de China, que estamos lo correcto, podemos hacer relaciones con todo el que queramos. Ahora tenemos que ver más allá de nuestras narices. Tenemos que ver allá el trasfondo de que en China es una sola persona que lo decide todo. Entonces eso no es bien, eso no es bueno para asuntos de inversión a nivel mundial, ni para su dinero ni para su economía. En Estados Unidos usted no puede hacer eso, pero China quiere ese control, pero quiere el control con sangre y fuego, porque si fuera tan liberal, hicieran elecciones libres y democráticas, no lo hacen, porque usted pierde sus derechos constitucionales. Es una sola persona que decide, entonces así no. Entonces la confianza no es la misma que inspiran los países desarrollados y que inspiran los países que están en el capitalismo. Aunque China es capitalista, pero quiere ser comunista, en teoría. Yo me nutro del capital y entonces no hago elección y soy yo hasta que yo me muera. Así sí es bueno. Colóqueme la número 23, señor director, y ahí nos vamos. ¿Qué es lo que quiere China? Miren, reserve currency in the 19th century. En el 21, las reservas internacionales, 59% estaban en dólares. 20.1% en euro, 5.4% en japonés yen, 5.0% en libras esterlinas y solamente en la moneda de China 2.9%. Entonces, eso es lo que quiere China, el poder de eso, porque desafortunadamente, y lo quiere Rusia, porque es su aliado también. Puede bajar con nosotros, señor. Entonces, ahí estamos viendo qué es lo que se persigue en el mundo, el control del mundo. Tanto por China, Estados Unidos y Rusia, eso es lo que quieren. Pero como Estados Unidos es la potencia más fuerte ahora mismo, entonces no se la va a dejar quitar tan fácil así. Nuestros pueblos tienen que entender eso. Ahora, yo prefiero uno que haga las elecciones cada 4 años y no uno que se perpetúe en el poder, porque tengo menos derechos. Entonces, donde todo es controlado por una sola persona, no hay derecho. El presidente de los Estados Unidos no puede disponer de su dinero si es lícito. En China sí. Entonces, por eso es que es importante que nuestros pueblos entiendan la importancia de la bolsa y la importancia del libre mercado y la importancia de la institucionalidad. Entonces, tanto China como Rusia lo que persiguen es colocar su moneda que sea la de ellos, el yuan en este caso, porque después de Estados Unidos la economía más poderosa, China, que sea el yuan la moneda del sistema financiero internacional y la moneda de control, y que todo, absolutamente todo, incluyendo los commodities, se negocien en yuan y no en US dólar. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles como siempre
que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero revela, el poder del conocimiento regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó